Pastor Cleto Pérez, que está ya listo para compartir la poderosa palabra de Dios en este día domingo en el culto central. Amado Pastor Cleto, muy buenos días, lo dejamos y estamos atentos también a la transmisión. Pastor Cleto. Saludos en el Señor, Dios los bendiga. Hoy domingo, día del Señor, estamos reunidos en casa y sobre cada uno de ustedes, sobre cada somos la iglesia del Señor. Y vamos al libro estamos con la carta de Pablo a la iglesia de Roma y hoy vamos a meditar el capítulo 1, versículos 16-17, un pasaje muy conocido, texto muy conocido, y se lee, el creyente lee la primera vez cuando está entregando su vida al Señor, cuando se convierte. Y Pablo escribe a la iglesia de Roma, el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Como contexto de este pasaje, hemos visto, se ha considerado, hemos reflexionado, hemos meditado en el capítulo 1, versículo 1 de este libro, de esta carta. Pablo es siervo, esclavo de Jesucristo. Es apóstol por llamamiento. Es apartado, separado para el evangelio. El evangelio es el Señor Jesucristo. Él es el evangelio, la buena noticia. El Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo carne. Vino a través de la tribu de Judá, por la línea de la carne. Hizo su ministerio terrenal, murió en la cruz, resucitó, ascendió, fue glorificado, derramó el Espíritu Santo. Y la iglesia es llamada de Jesucristo. La iglesia es amada por Dios, amada de Dios. La iglesia está separada, apartada para Dios, para ser santa. Y los versículos 8 al 15, Pablo dice, estoy orando por ustedes, hermanos de Roma, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo, por todo el imperio romano. Dice Pablo, quiero visitaros. Quiero compartir la fe. Quiero participar de la fe de ustedes también. Y termina esa parte diciendo, yo soy deudor. Tengo que predicar el evangelio. Tengo que anunciar el evangelio. A griegos, no griegos, sin distinción social. A sabios, no sabios, sin distinción cultural. Y dice, pronto estoy para anunciar el evangelio a ustedes, hermanos de Roma. Entonces Pablo dice, estoy presto para anunciar el evangelio en Roma. Entonces escribe lo que dice el versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A veces nosotros separamos el versículo 15, 16 como si fuera un pasaje
aparte, pero es la continuación de los versículos anteriores. Porque en el párrafo anterior termina diciendo, estoy presto para anunciar el evangelio a ustedes, los que están en Roma. Y continúa diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dirá eso? ¿Qué era el evangelio? ¿Qué era la cruz para los romanos? Porque está escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y para los romanos, ¿qué era la cruz? ¿Qué era el evangelio? Entonces debemos ir al evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 37. El evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 37. Y allí nos habla y dice, pusieron sobre su cabeza, está hablando de su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, versículo 38, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. La cruz para los romanos era humillante, era la vergüenza, porque junto a Jesús estaban crucificados dos ladrones. La cruz era para los criminales, para los delincuentes, para los rebeldes contra el Estado. Y Jesús está en medio de dos ladrones. Y la causa por crucificaron, porque dice, este es el Rey de los judíos. Se había rebelado contra el imperio. Entonces, para los romanos, la cruz es rebeldía. La cruz es vergüenza. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo. Ahora, ¿qué era la cruz para los griegos? Porque dice, estoy dispuesto a anunciar el evangelio a griegos y no griegos. Entonces, vamos a la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto. La carta a la iglesia de Corinto, el verso. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los gentiles, locura. La cruz, el evangelio, para los corintios, era locura. Era locura. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué era la cruz para los judíos? En el mismo versículo 23 de 1 Corintios, el capítulo 1, otra vez, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. La cruz, el evangelio, fue tropezadero para los judíos. Porque los judíos esperaban al Mesías, esperaban al ungido, esperaban al Cristo. Y pensaron que Jesús era él. En el Evangelio de Juan nos dice que los judíos, cuando vieron las señales, milagros que el Señor hizo, quisieron hacerle rey. Pero que Jesús haya muerto en la cruz, una muerte humillante, vergonzosa, entonces para los judíos era tropezadero. Y para nosotros los creyentes, ¿qué es la cruz? ¿Qué es el evangelio?
Leamos desde el versículo 18 para nosotros los creyentes y para los creyentes de Roma. ¿Qué era el Evangelio? Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a los creyentes, para la iglesia, esto es para nosotros, dice Pablo, es poder de Evangelio, es poder de Dios. Recuerden que el Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio es Jesús. Entonces, por esta razón, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo les voy a anunciar a ustedes, hermanos de Roma, y a los habitantes de Roma, el Evangelio, la cruz de Cristo. Estoy presto a anunciar, no me avergüenzo. Entonces, Pablo nos muestra que él está presto a anunciar y que no se avergüenza. Eso nos muestra en su ministerio. Cuando Pablo se convirtió, entonces en Damasco, de Damasco, tuvo que escapar descolgado en una canasta. Tuvo que huir, porque querían matarlo. Y después va a Jerusalén y anuncia y dice, Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, es el Salvador. Y los judíos helenos, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, querían matarlo. Después empieza su ministerio, llega a Listra, predica el Evangelio. Y los de Listra pensaron que él era un dios. Querían ofrecerle sacrificios, ofrendas. Y Pablo dice, eso no se debe hacer. Ustedes tienen que salir de estas cosas. Dice, hay un solo Dios. Entonces los de Listra se enojan, lo apedrean y pensaron que estaba muerto, lo arrastran fuera de la ciudad. Continúa su ministerio, llega a Filipos. Filipos es azotado, encarcelado. Sigue predicando el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En Atenas es menospreciado, se burlan de él cuando habla de la resurrección. Llega a Corinto. En Corinto lo persiguen y él tiene que escapar. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, de esta manera Pablo escribe y dice a la iglesia de Roma, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En esta misma carta dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo Jesucristo puede, Jesucristo, poder de Dios. Esta palabra poder en el griego es dinamis. Esta palabra dinamis viene dinamita, dínamo. Mejor decir dínamo que dinamita, porque la dinamita explota y ya no hay más poder. Pero el dínamo es una máquina, es un aparato que tiene poder, continúa el poder. Y Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Y salvación para quiénes? ¿O para quién? Para todo aquel que cree. Para alcanzar el favor de Dios, la salvación de Dios, hay que creer en Jesucristo, en el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Y luego dice, esa salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque Dios escoge
escogió a Israel. Debemos leer Deuteronomio, el capítulo 7. ¿Por qué escogió a Israel? El capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6, dice Moisés al pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró, os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios escogió a Israel por amor, no porque los israelitas eran mejores que otros pueblos, porque Dios así había prometido a Abraham hacer de él un pueblo grande. Entonces, Dios redime, libera, saca a Israel de Egipto y hace su pueblo en Sinaí y le entrega el decálogo, los 10 mandamientos. Hacen un pacto. Dios dice a Israel, ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser su Dios. Dios de ustedes. Y el pueblo dice, amén. Entonces, por esa razón, Pablo dice, la salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío. Y vamos otra vez al libro de Romanos. En el capítulo 1, sigamos mirando, observando, reflexionando. Al judío primeramente y también al griego. A todo no judío. Es poder de Dios para salvación, para toda la humanidad. Pero tiene que creer. Porque tiene que creer. Y vamos adelante. El versículo 27. Porque dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en Jesús, porque Jesucristo es el Evangelio, es el poder de Dios. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es justicia? La justicia de Dios viene de la santidad de Dios, del amor de Dios. Dios es santo, Dios es santo. No acepta el pecado en su presencia, no acepta el pecado junto a Él. Tiene que ser castigado el pecado. Dios dice a Israel en el Antiguo Testamento, dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, la justicia de Dios para el hombre merece castigo. La justicia de Dios viene de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios. Es como esta regla. El hombre, el ser humano, tiene que ajustarse a la norma, a la regla de Dios. Y nosotros sabemos, y aun siendo creyentes, habiendo aceptado la gracia de Dios, el Evangelio,
¿Cuánto nos falta la santidad? Andar, vivir en justicia. No andamos en rectitud. Es como una escuadra. Entonces, esta escuadra marca el ángulo recto. Y eso es lo que Dios demanda del ser humano. Y ningún ser humano cumple. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces la justicia de Dios dice, Dios tiene que castigar el pecado y también tiene que castigar al pecador. Porque a veces predicamos, decimos, Dios te ama, pecador, sí, odia el pecado. Sí, Dios odia el pecado, pero también tiene que castigar al pecador. Entonces, Jesucristo satisfizo la demanda de Dios. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Jesucristo llevó el castigo de todos nuestros pecados. Dios cumple la demanda de Dios. Por tanto, Jesucristo es la justicia de Dios. Entonces leamos otra vez el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces el ser humano, el hombre, la mujer, alcanza la justicia de Dios, cree en el Evangelio por fe, por fe. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe, dice, ni la fe, ni siquiera de ustedes, de nosotros, sino la fe es un don de Dios. Así que la salvación, creer a Cristo como Señor y Salvador, creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, decir a Dios, Dios, perdona mis pecados. Esa actitud, esa decisión es gracia, regalo de Dios. Por eso Pablo dice, una vez más el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe y para fe. Cuán importante es conocer la lengua bíblica del Nuevo Testamento. Estas preposiciones cuando dice por fe y la otra preposición para fe, por fe, el término en el griego es ek. Ahora eso es difícil de entender para nosotros. Y la otra preposición es is, para. Pablo está diciendo que la justicia de Dios es a partir de la fe y termina en la fe. El Evangelio es de fe a fe. Es como cuando decimos, el Evangelio es alfa y omega, de alfa a omega, de A a Z. Todo es fe. Entonces uno pudiera decir, entonces, ¿qué con la carta de Santiago? Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Es que Pablo aquí está hablando del comienzo de la fe, del Evangelio en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Y después en los versículos en los capítulos 4, 5, 6, nos muestra que de veras el creyente, el que dice, yo creo en Jesucristo, tiene que mostrar por su conducta, por su vida diaria. Pero la salvación
La vida de salvación es de fe a fe, porque en el Evangelio, una vez más, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se descubre, se muestra de fe a fe, de fe para fe. Entonces, Pablo sigue al profeta Habacuc y dice como está escrito, porque Pablo ya dijo en el versículo 2, 3 del capítulo 1 de Romanos que Dios había prometido el Evangelio a través de sus profetas en las Escrituras, y precisamente Pablo aquí cita a Habacuc. Habacuc ya había dicho, dice que la justicia de Dios se revela, se muestra, se manifiesta de fe a fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Una mejor traducción de esto sería, más el justo vivirá por fe. Porque una vez que el hombre y la mujer acepta a Cristo como Señor y Salvador, es salvo por fe, tiene que seguir andando por fe, tiene que seguir viviendo por fe hasta la venida del Señor, hasta el día de nuestra muerte. Tenemos que estar en fe, tenemos que vivir por fe, en fe. Lo que Pablo manifiesta. Y estos dos versículos, 16 y 17, aquí empieza la parte central de la doctrina de la salvación, la justicia de Dios, el Evangelio de Dios. Y los versículos que siguen muestran cómo es el hombre. El hombre se ajusta a la escuadra de Dios, a la regla de Dios. Se ajusta a la santidad de Dios. Eso es lo que va mostrando en los versículos que siguen. Así que en la siguiente oportunidad que Dios nos dé, vamos a hablar los versículos que siguen. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que acepta. No importa quién seas, quién seamos, nuestra condición social, estatus social, no interesa. El asunto económico que una persona tenga, no interesa. El asunto es tener a Cristo como Señor y Salvador, creer en Él. Entonces Dios nos sostenga, nos guarde y nuestra vida de creyente, de evangélico, de cristiano, de hijos de Dios, sea de fe a fe. El creyente vivirá por fe. Nuestra salvación es por fe en la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios los bendiga. Firmes, fieles en el Señor, en todo tiempo. El justo vivirá por fe. Y la vida son como las montañas de los Andes. Son como las montañas que rodean a la ciudad de La Paz. Hay ocasiones que estamos arriba, alto. Ocasiones que estamos abajo, en el valle de la muerte, en el valle de la desesperación. Como ahora a la humanidad toda nos toca estar ahí en el fondo del valle. Pero Jesucristo es poder de Dios. Así que ánimo, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Que el Señor los bendiga. Las personas que escuchan por primera vez están con la Biblia en los inicios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. No es para tener casas, para tener autos, para prosperidad material. El Evangelio es para salvación. Es para salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu grande amor,
por tu grande misericordia. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por Jesucristo, el Evangelio, la buena noticia para nuestra salvación. Te agradecemos infinitamente porque nos has dado fe, ese don, y nosotros hemos creído en ti, Señor Jesús. Jesús, Señor nuestro, eres nuestro Evangelio, nuestra salvación. Has perdonado nuestros pecados. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir, a andar de fe a fe. Tu palabra dice, el justo vivirá por fe. Señor, mientras estemos en esta vida, hasta el día, Señor, en que nos recojas, ayúdanos a vivir por fe, en fe. Señor, bendice a tu iglesia, tu pueblo. Bendiga, Señor, a los líderes de la iglesia. Bendiga, Señor, a los niños. Bendiga a los ancianos. Señor, bendiga, Señor, a las personas que están escuchando por primera vez. Dios Santo, concédeles la fe para que alcancen la salvación, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, nos sostengas en este tiempo crítico, Señor. Nos encontramos en el fondo del valle. Estamos en el valle, Señor. Oh Dios, tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor. Y nos has de guiar, Señor, por sendas de justicia, por senda de fe, Santo Dios. Y gracias, Señor, por el pan que nos has provisto durante la semana. Y, Señor, has de sustentarnos. Señor, vas a proveer para cada uno de nosotros. Que tu bendición material también esté en la mesa, Dios Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermano. Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. También muchas bendiciones, amado pastor, a su esposa, a la familia, a los nietos también. Que Dios esté siempre protegiendo y bendiciendo el hogar de nuestro pastor Cleto Pérez, pastor de la Iglesia Roca Eterna. Muchas bendiciones. Pues estamos seguros que la palabra ha llegado y ha caído en buena tierra. Asumamos, hermanos, tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos amor. Y algo lindo que nuestro pastor nos recalcaba, la fe es importante, es vital para nuestras vidas. Tenemos que creer y tenemos que tener esperanza de que todo esto va a tener una solución pronta. Así que, hermanos, nos despedimos saludando siempre a nuestro hermano Clemente. Hermano Clemente, algunas palabras también para bendecir y despedirnos de los hermanos que están atentos en la transmisión, hermano Clemente. Amén, amén. Una bendición siempre la palabra, y como Pablo nos mantengamos firmes, no sin avergonzarnos de lo que somos hijos de Dios. Vivimos en ese palacio y no podemos estar fuera de ese palacio. Y somos hijos de Dios, somos hijos de Rey, pues que Dios los bendiga a todo el pueblo. Amén. Muchas gracias. Sí, tenemos que estar pues esperanzados. No me avergüenzo, decía el pastor Cleto, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que estemos meditando, hermanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, y Dios mediante vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, y ha sido de mucha bendición, hermano Antonio. Igual, por favor, podamos despedirnos con palabras de bendición para con el pueblo, para con su familia, si usted lo desea. Hermano Antonio. Que Dios nos bendiga a todos, y que esta semana ya pases, novedades, que obren cada uno de nosotros, y como dijo el hermano Clemente y el pastor Cleto, no tengamos miedo de gritar que somos hijos de Dios, somos las nuevas, hijos nuevos, y tenemos que llevar la palabra para que todos conozcan al Señor. Amén.
Amén. Entonces, hermanos, nos despedimos esperándoles siempre que nos acompañen en todas las transmisiones. Mañana tenemos el culto de matrimonios, el día martes con el pastor Cleto, el estudio bíblico, el día jueves tenemos tiempo de oración y el sábado con los jóvenes vamos a estar en el culto de jóvenes y el siguiente domingo, Dios mediante, hermanos, vamos a seguir trabajando en la obra. Así que Dios les bendiga, hermanos, tengan ustedes muchas bendiciones, paz de Dios y que el Señor siempre esté en nuestras vidas. Bendiciones. Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declarar